alegro Hola, muchísimo. doctor. Buenas tardes. ¿Cómo anda, Forcillo? ¿Bien? Bien, bien, muy bien, doctor. Gracias. Me alegro mucho. Somos poquitini, ¿cómo no? ¿Cuánto? A ver, ¿cómo estamos? 20. Bueno. Hola, buenas. ¿Cómo anda, Borda? Se ve que estamos todos estudiando. Pero un minutito más, 2 minutitos más y arrancamos, ¿le parece? O mientras tanto vamos hablando de algunas cosas operativas. Usted sabe, el examen, yo estuve hablando con Jessica, que se acaba de ir del Centro de Estudiantes. Creo que acordó con ustedes ayer que el examen sería el sábado. Yo di opción de viernes o sábado, quedaría el sábado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Es así? Perfecto. Empezaríamos a la mañana, o a las 9 o a las 10. La semana que viene lo definimos. Va a ser oral, por Zoom, ¿no? Quizás armemos más de una mesa, haya dos mesas con distintos profes, para así lo hacemos un poquito más ágil y dividimos en una mesa y otra por orden alfabético. ¿Estamos? El recuperatorio entonces sería el otro sábado, el primer sábado de marzo, al mismo horario, todo igual. Así que de esa forma llegaríamos a pasarle a ustedes la nota en la libre y se pueden anotar inmediatamente en la correlativa, si es que por lo menos los 21 que están hoy presentes seguramente van a llegar con mucha posibilidad de aprobar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Los Una temas ya consulta. saben. Santucci. Usted me Sí. escribió un mail, perdóneme. Sí, Pero bueno, ya se resolvió eso, ¿verdad? sí, porque justo ayer hablé con Jessica, la chica del centro de Sí, me estudiantes. pidió. No tengo problema en Claro, tomarle como yo antes. viajo a las 2 de la tarde para rendir a la mañana. Le tomo primero, quédese tranquilo. Gracias. No, ningún problema. Ya me lo había dicho, Jessica. ¿Qué más les iba a decir? Bien, en cuanto al temario, ustedes ya lo saben, en la campus virtual o Classroom, ahora en este periodo, tienen toda la información, las clases que vimos vienen a acompañar todo ese material. Código, no va a haber más que eso. Classroom, clases, código. No hay más que eso. A ver, a ustedes les falta bancario, que lo van a ver la semana que viene con el doctor Ramos. El lunes y el miércoles van a tener clase con él, de los temas más importantes de bancario. Les queda algo de los contratos en general. Igual va a haber temas, obviamente, que van a quedar sin darse, porque esto es una cursada intensiva. Pero bueno, seguro vino con el doctor Nogué, ¿verdad? 2 o 3 clases. Bien, perfecto. Bueno, ayer estuvieron viendo contratos en general, ¿verdad? En particular, perdón. Los contratos en particular vieron con el doctor Rodríguez Coaglia. ¿Qué vieron? Franquicia. Franquicia. Solo franquicia. Bien. Yo voy a completar algunos de esos contratos. Le voy a dar agencia, concesión, y así lo cerramos. Y le voy a dar contrato de corretaje. Contrato de corretaje conmigo no vieron, ¿no? Yo no lo vi. 1345, 1350. Lo nombré cuando hablé de los intermediarios, nada más. Lo nombré por arriba. Ok, bueno. Sí, así. Si les parece, arrancamos con eso. Entonces, ya que veo que no va a haber muchos más. Vamos entonces con eso. Bien. Contrato de corretaje. Bueno, está regulado, como ustedes saben, y ya lo tuvieron en contratos, y ayer lo tuvieron con el doctor Rodríguez Coaglia, el código baja en un título los que serían contratos en particular. Y ahí regula muchos contratos, desde los tradicionales, contratos de locación, compraventa, mutuo, comodato, hasta figuras más nuevas que antes no estaban receptuadas en el código velesiano, como la figura que estuvieron viendo ayer de franquicia, que no tenía ningún tipo de legislación hasta el 2015. Lo que se hacía eran interpretaciones, aplicaciones analógicas, doctrinarias, o
había una especie de esquematización del contrato basado en el derecho comparado y en la jurisprudencia. Así era como funcionaba en aquel momento, antes de la ley. Bueno, hoy ya tenemos la regulación, como ustedes vieron ayer en el contrato de franquicia. El contrato de corretaje, se lo voy a dar por separado, y después vamos a los de colaboración. El contrato de corretaje en realidad no estaba regulado para nada en el código anterior, sino lo que estaba regulado originariamente en el código anterior y después fue modificado por distintas leyes especiales, la 22.266, la ley 25.028, ahora se los pongo acá, los copio acá. Así lo tienen en el chat. 20.266, como decía yo, la 25.028 que la modificó, 2266, 25.028, y la 19.783 que es provincial. Son 3 leyes que regulaban el corretaje, y que habían modificado y derogado al Código de Vélez en toda su letra. ¿Por qué? Bueno, el corredor aparecía como en la figura anterior un agente auxiliar. Yo les dije que el corredor es quizás el intermediario más evidente, es aquella persona que en forma profesional intermedia entre la oferta y la demanda para facilitar o promover contrataciones o facilitar promover la ejecución o la conclusión de contratos o la ejecución de uno o varios negocios determinados, ¿no? Es el típico intermediario, fíjense, alguien que intermedia entre dos partes, va construyendo lo que nosotros llamamos en derecho el acuerdo de voluntades, y una vez que alcanza ese acuerdo de voluntades, lo que hace es, va generando todas las negociaciones preliminares, y una vez que alcanza el acuerdo de voluntades, se corre para que sean las partes las que celebren ese contrato, ¿no? Es claramente un intermediario. No actúa ni con relación de dependencia, ningún tipo de subordinación para con ninguna de las dos partes. Lo que hace es actuar profesionalmente en esa intermediación. O sea, su capacidad, si se quiere, es la intermediadora. Conocer el mercado, conocer los valores, conocer cómo llevar adelante todas estas negociaciones, y acercar a la parte. Bueno, era en aquel momento un agente auxiliar, por supuesto que tiene regulación en nuestro derecho. Hoy está asignado por la ley, las leyes que les acabo de poner, nacionales, las dos primeras nacionales, una modifica la otra provincial, y el contrato de corretaje que está regulado en nuestro código desde el artículo 1345 al 1355-54 del código. A ver si lo estoy diciendo bien, con el código acá en mano, 1355 a 1345, perdón. A 1355. A 1355, perfecto. Bien. ¿Qué dice acá rápido? ¿Qué va a ser contrato de corretaje en virtud del código? Bueno, el código, fíjense lo que lo acabo de decir yo, dice 1345, perdón, dice, hay contrato de corretaje cuando una persona denominada corredor se obliga ante otra a mediar en la negociación y conclusión de uno o varios negocios sin tener relación de dependencia o representación con ninguna de las partes. Esto es lo que le decía a ustedes recién de que actuaba con una figura claramente autónoma, no tiene relación de dependencia, es un intermediario, que va a actuar en nombre y por cuenta de otro, por supuesto, porque él no es el dueño del negocio. No le interesa, en realidad, el negocio, le interesa al solo efecto de percibir su remuneración respecto a eso. ¿Estamos? Bien. Vamos a la ley. La ley 2266 impone condiciones habilitantes, es decir, ¿qué debe revestir el corredor para poder ser considerado como tal? Y acá le exige la profesionalidad. Va a haber un título habilitante emitido por el Ministerio de Educación de la Nación que te va a permitir, va a ser necesario, requisito, tener ese título para poder revestir la calidad de corredor. Ese título es un título terciario que hoy se da
en nuestra facultad, se da en otras facultades, que es el de corredor, martillero y tasador, que generalmente suele ser llamado de esa manera ese título. Bien, como les decía recién, el primer requisito entonces, título habilitante. El segundo requisito, bueno, tener la mayoría de edad, por supuesto, ¿no? Va a requerir tener la mayoría de edad conforme exige la legislación. Dos requisitos centrales. Y por último, la ley habla de no estar incluido en las inhabilidades del artículo 2. Y ahí el artículo 2, ustedes lo van a leer, de la 2266, modificado por la 25.028, no se lo voy a dar hoy porque no tenemos tanto tiempo, pero establecen una serie de criterios en los cuales impide que alguien pueda desempeñarse como corredor. Las típicas inhabilidades. Y ahí tiene de todo tipo, ¿no? Tiene desde algunas que están vinculadas con su lealtad o capacidad de intermediación. Perdón, que me están llamando sin parar. Así. Capacidad o lealtad en su intermediación. Entonces, por ejemplo, prohíbe que aquel que está inhibido en sus bienes pueda desempeñarse como corredor. Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que si a mí me inhibieron en mis bienes, no, supuestamente entiende la ley, que no sería tan correcto en su modo de manejarse. O, por ejemplo, el concursado fallido, es decir, sobre el cual hay un concurso preventivo o una quiebra, sobre todo si fue reputada como fraudulenta, hasta su rehabilitación, la ley en el artículo 2 lo incluye y dice, bueno, si esta persona en el manejo de sus bienes ha sido temeraria, bueno, el manejo de los bienes ajenos puede llegar a revestir las mismas calidades, así que también se lo prohíbe, también así aquel que haya sido condenado por delitos vinculados contra la propiedad privada o contra la administración pública. Entonces hay varios supuestos que establece la normativa donde inhabilita o impide que pueda ejercer el corretaje. También aquellos que tienen sanción disciplinaria por el colegio, también, por supuesto, que han sido suspendidos o que se les ha retirado, tienen algún tipo de sanción disciplinaria, también los imposibilita, o aquellos que tienen algún problema en cuanto a la capacidad, siempre entendiendo el criterio progresivo, como ustedes saben, de capacidad que establece el nuevo código. Bien. Después le pegan una leída al artículo 2, pero en sí, más que nada, son esas las limitaciones. Por lo tanto, mayoría de edad, título habilitante, no cae en ninguna inhabilidad del artículo 2, y además la ley les exige que tiene que estar matriculado, ¿no? Le exige la matriculación. Como ustedes saben, matriculación es que yo me registre y me incorpore ante un colegio profesional, inscribiéndome en la matrícula. Bueno, aquí, ¿qué hace la ley? Le impone poder, le da poder, empodera a los colegios profesionales para que sean los que administran la matrícula, aplican sanciones, establezcan quién sí, quién no, y de ahí va a ser todo el colegio el que va a regular el ejercicio de la matrícula. Fíjese que se lo obliga, es una de las condiciones sí o sí, si no, no puede ejercer como tal. Después vamos a ver que además implica otra sanción que es mucho más fuerte, además de la necesidad de la habilitación. ¿Estamos? Estos son los requisitos habilitantes para poder desempeñarse como corredor. Título habilitante, mayoría de edad, no recae en la inhabilidad del artículo 2, y cuarto, estar matriculado, ¿no? El que no se desempeñe en el cumplimiento de estas condiciones habilitantes, el propio artículo 33, infine, dice que aquel que se ejerza la intermediación sin tener todas estas condiciones, no va a tener derecho a remuneración alguna ni gasto que haya hecho. Le quita el derecho a la remuneración por no cumplir con todas estas condiciones, el artículo 33, con mucha claridad. Bien, la órbita de la ley provincial regula con mucha similitud el proceso de matriculación y algo de lo que estamos viendo hoy aquí. ¿Está claro las condiciones? Bien. ¿Qué pasa con el contrato? Y ahora hacemos un paralelismo, acuérdense, volvemos al código. El código habla en el 1345 ya dijimos la definición.
Ahora, el 1346 habla de la conclusión del contrato de corretaje. ¿Cuándo está por concluido? Entonces dice, el contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional del corretaje por su intervención en el negocio. Sin protesta hecha, bueno. ¿Estamos? Entonces, se daría por concluido. ¿Esto qué quiere decir? Explicado en criollo. Quiere decir que si, por más que no haya nada escrito, si interviene un corredor habilitado a tal efecto, entre nosotros en una negociación, vamos a suponer Andrades Bordaisco, interviene un corredor que está habilitado a tal efecto, lleva adelante esa negociación, acerca la voluntad de Andrades y de la mía, yo quiero comprar, Andrades quiere vender, nos acerca nuestras voluntades, cuando logra ese acuerdo de voluntades, ese corredor se corre, valga la redundancia, y deja que Andrades y yo firmemos el contrato. Ese sería un ejemplo de corretaje común, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Como un alquiler. ¿Sí? Bien. Entonces se va a entender que está concluido el contrato, fíjense, no hay exigencias de formalidad alguna, es un contrato informal, con el solo hecho de su intervención, y que, como ustedes saben, los contratos no formales y consensuales como este están perfeccionados con el acuerdo de voluntad de las partes. Es decir, nosotros dos le dimos esa capacidad intermediadora a nuestro corredor y celebramos un contrato verbal con él que se entiende concluido por su sola intervención. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Bien. Él intervino, por lo tanto, él va a tener derecho a percibir su remuneración. Algo importante en este contrato, es un contrato que la doctrina lo entiende en su naturaleza jurídica como una obligación de resultado, porque es necesario que se concluya el contrato para que tenga derecho a percibir su remuneración. Es decir, él va a tener, se da por concluido con su intervención y va a tener derecho a percibir su remuneración si el contrato es firmado. Vamos al ejemplo de vuelta del corredor anterior. Si vamos a suponer Gómez, intermedia entre Andrades y entre Bordaisco, para lograr una locación de un inmueble, si Gómez no logra el acuerdo de voluntad entre nosotros dos y nosotros no firmamos el contrato, Gómez no cobra nada. ¿Estamos de acuerdo? Eso es como funciona el corretaje. Por más esfuerzo que haya hecho, es una obligación de resultado. Incluso algunos doctrinarios lo equiparan a la locación de obra, porque también es una obligación de resultado, ustedes lo estudiaron en contratos. Dice que es una locación de obra calificada porque es en realidad una obra material. ¿Cuál sería? Intelectual. ¿Cuál sería la obra intelectual? La intermediación, la capacidad de intelectualmente convencernos a los dos para que celebremos un contrato. Pero hay una locación de obra, hay obligación de resultado. El corredor, si no obtiene el resultado, no tiene el derecho a percibir la remuneración. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, el 1346, fíjense, dice lo que les dije yo recién, que el contrato de corretaje se entiende concluido si el corredor está habilitado para el ejercicio profesional del corretaje, sin protesta expresa, con el comienzo de sus actuaciones por la actuación de otro corredor. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Ese 1346 remite a la figura del 33, es decir, si no está habilitado para el ejercicio profesional, no hay contrato. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si no reviste los requisitos del artículo 32 y 33 de la ley 20.266, no va a existir el contrato y por lo tanto no va a tener derecho a percibir la remuneración cuando logra. O sea, va en la misma línea este artículo que lo que dice la ley 20.266. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque hubo mucho debate doctrinario en realidad con el tema de lo que se llama el corredor clandestino, es decir, aquel que sin revestir las calidades, acerca a las partes, si tiene derecho o no tiene derecho a percibir la remuneración. Hubo mucha discusión. Muchos sectores doctrinarios planteaban que si yo me sirvo, vamos a ver el ejemplo de vuelta de Andrade conmigo y con Gómez, y Gómez como corredora. Si Gómez nos intermedió, llevó adelante toda su acción intermediándonos, nos consiguió el contrato que buscábamos los dos, pareciera ser una situación de un injusto, un abuso del derecho, que no tenga derecho a cobrar su remuneración por el solo hecho de no estar matriculada o no tener la habilitación correspondiente. Parecería, algún sector de la doctrina decía que podía configurar una situación de abuso del derecho, o incluso de enriquecimiento ilícito, porque nosotros dos nos servimos de ese servicio de Karina
intermediando entre nosotros dos, y después nos negamos a pagarle solamente porque ella no está matriculada o no reviste las condiciones habilitadas, pero el trabajo de intermediación lo hizo. Entonces había un sector doctrinal importante que planteaba esto. Y no solamente hubo un sector doctrinal importante, sino que el 1346 original, el que salió de la comisión redactora del código, habilitaba la posibilidad de que haya un corretaje a aquel que no tuviese las condiciones. Había dentro del artículo un párrafo donde decía que en caso que el corredor no se encontrase habilitado para el ejercicio, ahí para darse concluido el contrato había que firmar un contrato por escrito. Entonces habilitaba la figura del corredor clandestino, digamos. Bueno, esto cuando llegó el proyecto fue modificado y sacado, seguramente por empuje de los colegios profesionales, que querían, por supuesto, evitar que haya corredores no matriculados que puedan ejercer el corretaje. Pero bueno, por eso se los quería decir. Bien, seguimos con el 1346, entonces está concluido con su intervención, contrato no formal. Bien, además involucra dos cuestiones más el 1346. Habla de que si el comitente es de derecho público, se aplican las normas del derecho público, es decir, derecho administrativo. Si representa al Estado, se le aplican las disposiciones del derecho administrativo. Y por último, habilita la posibilidad de que sea persona humana o persona jurídica. Bien. Vamos a las obligaciones. Dice el 1347 las obligaciones del corredor. Establece una serie de obligaciones, son 6 incisos, que los vamos a resumir más o menos muy rápidamente, así vamos terminando. ¿Qué obligaciones va a tener el corredor? Y están involucradas aquí. La primera, la obligación de identidad. Tiene que, por supuesto, identificar las personas que contratan y saber de quién se trata. Y medianamente si cumplen con las capacidades necesarias para llevar adelante la contratación. ¿Qué hace? Pide documento. No hace una investigación el corredor. No pide los documentos y con eso se da por cumplida su tarea de la identidad. No es que tiene que hacer más que eso. Si pide el documento y está ante un menor y celebra un contrato prohibido, de alguno de los contratos prohibidos por el menor, entendemos que falló, ¿estamos de acuerdo?, en su deber de identidad. O sea, él debe saber la ley, conocerla y saber cómo aplicarla. Bien, deber de información, que acá en el 1347 se divide en dos incisos, el B y el C. Él tiene que proponer los negocios con exactitud, precisión, con claridad, ¿no?, para evitar que caigan las partes en algún error, ¿no? Tienen que conocer todas las circunstancias que involucran el negocio. Y él la debe proponer con precisión, con claridad, con veracidad. No puede hacer que las partes incurran en un error no querido o en decisiones por no tener la información que correspondía a la hora de lograr el acuerdo de voluntades. Aquí, por supuesto, le exige una diligencia, un deber de diligencia, ¿no? Tampoco, es decir, que no tiene que actuar diligentemente, por supuesto sin dolo y la intención de confundir o llevar adelante un contrato que no era el buscado por las partes. Bien. El inciso C dice, que también es parte del deber de información, que tiene que comunicar a las partes todas las circunstancias que sean de su conocimiento y que pueden influir en la toma de su decisión. Es la contracara de lo que estamos hablando, como decíamos recién. Podría haber sido un artículo solo, un inciso solo, perdón. Bien, el inciso D habla ya tenemos dos, información, identidad. 3, confidencialidad. Y aquí hay algo muy importante que está muy vinculado con los intermediarios. La confidencialidad, él por supuesto tiene que guardar secreto de todas las de todas las circunstancias que hagan al negocio preciso, de cualquiera que le expresasen cualquiera de ambas partes, deberá guardar secreto en todo el proceso de negociación. Este deber de secreto o deber de confidencialidad profesional que va a tener solamente se va a liberar en caso de, antes era con la citación del juez competente, obviamente es un juez, está ventilando un juicio, un juez lo
llama, ya sea en forma testimonial o por documental con alguno de sus libros, a expresarse en un proceso ante un litigio, por supuesto, en ese caso estará dispensado del deber de confidencialidad. Y dice, esto es un agregado nuevo del artículo, o cualquier otra autoridad competente. Y este agregado del artículo se hizo para que no sea solamente el Poder Judicial, sino que también el Poder Ejecutivo, quizás con alguno de los agentes o entes de recaudación fiscal, pudiese también hacer liberar ese deber de confidencialidad de este intermediario. Así que esto fue un incorporado por esta parte del artículo. 3, entonces, información, confidencialidad. 4, tiene también el deber de asistir o de asistencia, es decir, de estar presente al momento en que se lleva adelante la transacción o el negocio, el momento en que se plasma, se materializa la transacción o el negocio, ya sea que haya tradición de cosas o firma de documentos. Bueno, él puede estar ahí y asistir. Incluso las partes pueden a veces en algunos casos pedir que suscriba el documento, pero como simple intermediario, no como parte. Las partes siempre van a ser, como les dije antes, los que correspondan, ya que él solamente actúa como intermediario, no tiene ningún tipo de representación ni relación de dependencia, como habíamos hablado antes. Bien, en los casos que el proceso o la contratación sea a través de muestras, vieron, se hace mucho esto, por supuesto, en la compraventa comercial, que ahí se envía una muestra y sobre esa muestra se elige y se efectúa las compras, sobre todo en gran escala. Bueno, deberá tener el deber de guardar, de preservar esas muestras mientras dure el proceso de negociación que lleven adelante las partes. Estas son las obligaciones que la ley establece. Eran muy parecidas a las del sistema anterior. En la ley 2266 prácticamente son las mismas. Bien. El código luego habla, bueno, de prohibiciones. Bueno, por supuesto él no puede tener parte, ni él ni interpósita persona con respecto a la negociación, solamente va a tener derecho a percibir una retribución. No puede ningún tipo de participación, esto lo dice en el artículo 1348. El 1350 y siguientes van a hablar de la comisión. Aquí un tema, o retribución, como le quieran decir, un tema bien específico, lo vamos a desarrollar rápido. Perdón, una de las obligaciones que me olvidé, porque no está en el artículo. En el artículo 1347, como le dije recién, están las obligaciones. Hay una que falta, que es la obligación de la teneduría de libros, que está y no ha sido derogada en la ley 2266, está en el artículo 35 de la ley 22.666, y establece específicamente, son los famosos libros especiales que vimos nosotros en el 322, inciso ABC, que lo vimos en una de las primeras clases, que son el cuaderno manual y el cuaderno registro, o el libro de registro. ¿No? Cuaderno manual y libro de registro son los dos registros contables que va a tener que llevar el contador. El cuaderno manual, la verdad que no tiene ningún tipo de formalidad, ninguno de los requisitos extrínsecos e intrínsecos del 323 y 324 que vienen conmigo, es solamente un borrador. El que sí tiene todos los requisitos, va a ser exhibido como lo vimos en la clase que vimos libros, ¿se acuerdan? La exhibición parcial, bueno, va a ser el libro registro, que sí va a tener que cumplir con todos los requisitos extrínsecos e intrínsecos del artículo 323 y 324. Bien, esa última obligación, perdónenme, me he olvidado. Voy a la comisión. Bueno, primer dato saliente, es una obligación de resultado. El 1350 también lo ratifica, dice el 1350 y se los leo. El corredor tiene derecho a la comisión estipulada si el negocio se celebra como resultado de su intervención. Fíjense cómo se materializa que es una obligación de resultado. Si se concreta el negocio, se firma el convenio estipulado en el cual el corredor intervino, va a tener derecho a percibir su remuneración. Si no, no va a tener derecho, si no se
realiza. ¿Qué retribución o remuneración va a cobrar? Y va a cobrar primero la estipulada, la que hubiesen estipulado contractualmente, o la de el lugar de celebración del contrato, o, dice el artículo 1350, el lugar de ejecución, donde se deba realizar la ejecución del contrato especificado. Si faltasen todos estos, estipulación contractual, lugar de ejecución o lugar de celebración, va a ser la que fije el juez, dice el 1350, estableciendo todas las posibilidades. ¿Qué se da en la práctica? Bueno, dos cuestiones. Primero, en muchos casos, ya sea por ley o por regulación de los colegios profesionales, hay una tabla de remuneraciones previstas, porcentuales, dadas. En muchos casos también están dadas por la práctica habitual. Los usos y costumbres mercantiles establecen cuánto es que se cobra por esas comisiones, o en muchos casos están específicamente reguladas o en ley o en regulaciones de los colegios profesionales, como dijimos antes, y ustedes todos lo saben, pasa todo el tiempo en todo tipo de contratación. Bien, ese es el 1350, obligación de resultado, y establece, como les dije yo, el criterio para la remuneración o comisión. El 1352 y 1353 habla de supuestos específicos, el 1352 en los que hay obligación igual de pagar la comisión, y en 1353 en los que la comisión no se debe. Toda la doctrina entiende que esto fue completamente superfluo, esta regulación, porque entienden que en realidad se sobreentiende, porque se extiende la análisis integral del código o del derecho. Si lo leemos, se lo voy a leer, se van a dar cuenta ustedes, que ya son alumnos de tercer año de derecho. Dice, miren, el 352 dice: concluido el contrato, la comisión se debe aunque el contrato esté sometido a condición resolutoria y este no se cumpla. Por supuesto. Si está sometido a una condición resolutoria y la condición no se cumple, es decir, no se resuelve el contrato, no se disuelve, obvio que va a tener derecho a cobrar igual. No se explica por qué. O el contrato no se cumple, se resuelva, se rescinda o medie distracto. No se cumpla, se resuelva, se rescinda o medie distracto. Son todas formas, fíjense, de terminación del contrato o no se cumple. Obvio, ¿sí? Vamos al ejemplo de Bordasco Andrades y Gómez como corredora. Si yo le alquilé a Andrades el departamento y no pago el alquiler, ¿cómo no va a no es que no tiene derecho Gómez a cobrar? No es así. Digo, después Andrade va a tener todas sus medidas para ejecutarme a mí, que yo pague, con la garantía, con todo lo que ya sabemos. Pero ¿cómo no va a tener derecho a percibir la remuneración? Lo mismo si nos peleamos con Andrade y disolvemos el contrato, o lo resolvemos, o lo que sea. ¿Estamos de acuerdo? Obvio que no tiene ningún tipo de sentido. Bien, dice, el último, el corredor no concluye el contrato, se inicia la negociación y el comitente encarga su conclusión a un tercero o lo concluye por sí. ¿Esto qué significa? Es lo que se llama la separación intempestiva del corredor. Vamos al mismo ejemplo de recién. Bordasco y Andrades están llevando adelante la posibilidad de firmar un contrato de locación. Andrade tiene una propiedad, yo se la quiero alquilar. Voy, la miro, me gusta. Andrade le parece bien lo que me ofrecieron, etc. Y la corremos a Gómez y cerramos nosotros y no le pagamos la comisión. ¿Estamos? Entonces, ahí que prevé la ley, fíjense, protege al corredor y dice, no, muchachos, ustedes no la pueden sacar del corredor. ¿Está? Van a tener que pagarle igual. ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, todo esto es sobreabundante. El 1353 habla de los que no se debe, o sea que no hay que garpar la comisión. Y dice, no se debe si el contrato está sometido a condición suspensiva y no se cumple. Y claro, porque no se perfecciona nunca, está en una suspensiva, usted sabe que suspende los efectos. Y esta no se cumplió, obvio, es una obviedad. Se anula por ilicitud de su objeto, por incapacidad o falta de representación de cualquiera de las partes o por otra circunstancia que haya sido conocida por el corredor. Obvio, hay un actuar negligente del corredor. O sea, se anuló porque el corredor me hizo celebrar un contrato con un incapaz, con alguien que no tenía la capacidad suficiente o los apoyos suficientes para celebrar ese contrato, o representación. Es una obviedad que no va a tener derecho a percibir la remuneración. ¿Me siguen? Entonces, toda la doctrina dice que esto es totalmente superfluo, la legislación que se entendía perfecto en una correcta
análisis e interpretación integral del código y de las leyes que regulan el corretaje. Bien, por último, 1354 habla de gastos. Y acá dice que el corredor no tiene derecho al reembolso de los gastos, aun cuando la operación encomendada no se concrete, pero por supuesto dice, salvo pacto contrario, es decir, si las partes libremente estipulamos que le vamos a pagar los gastos, obvio, se lo podemos pagar. ¿Estamos? ¿Se entendió corretaje? Listo, pum, terminamos. Vamos a ver concesión y agencia. Bien. A ver. En el código, ustedes vieron ayer el contrato de... ustedes vieron el contrato de... Franquicia. de franquicia, 1512. Gracias, que no me salían las palabras, gracias, me salvó. 1512. Bueno, estos contratos, franquicia, agencia, distribución y concesión, eran los que, no sé si se lo dijo el doctor Quaglia, pero eran los que antes nosotros llamábamos contratos de, o se llaman doctrinariamente contratos de colaboración empresarial. ¿Se lo dijo el doctor Quaglia? ¿No? ¿No se lo dijo? Bueno, te mandamos saludos por YouTube. Bien, entonces, ¿por qué se llaman así estos contratos? Porque fíjense que en realidad lo que hay es una colaboración entre empresas. Recién hablábamos de intermediarios, recién del corredor como un intermediario, sobre todo generalmente una persona humana, y acá vamos a ver cómo empresas en su interrelación o su colaboración empresarial llevan adelante negocios en conjunto, coordinados, negocios en conjunto, con contrataciones concatenadas que obedecen específicamente esto de la colaboración. Ustedes lo vieron con la franquicia. Hay un franquiciante, un franquiciado, una empresa madre, una empresa pequeña, que ejecuta, que lleva adelante, a través de determinados lineamientos y un know-how que le da a la otra empresa, un producto que tiene el mercado ganado. A esto dicho, a grosso modo, ustedes lo vieron ayer con el doctor Quaglia con mucho más precisión, pero es eso, digo, son dos empresas que combinan y una le da a la otra, el franquiciante, un know-how, un sistema de negocios probado, que ese sistema de negocios probado le va a dar que él va a poder vender un producto que tiene un mercado ganado. Sistema de negocios probado, producto de mercado ganado. Y fíjense lo que va a haber en todos este tipo de contrataciones, es una especie de subordinación. Si bien hay colaboración, hay subordinación técnica y económica. ¿Esto sí se lo dijo el doctor Quaglia? ¿O habló exclusivamente del contrato? No importa. No. Técnica y económica. ¿Por qué económica? Y económica porque va a haber muchas obligaciones económicas en las cuales yo voy a estar vinculado y toda la vinculación de mi empresa va a depender de la empresa madre siempre. Es decir, todo el tiempo voy a depender de ella, de su inversión en publicidad, del producto que me manda, de la calidad, en todo voy a tener siempre un tipo de subordinación. Después vamos a ver, en algunos contratos es mayor y en otros es menor la subordinación económica. Yo voy a tener que hacer mucha inversión, que la empresa me va a obligar, porque no es lo mismo que yo ponga hamburguesa Bordasco que ponga hamburguesa McDonald's. McDonald's me va a imponer un montón de obligaciones económicas, de cómo tiene que ser el lugar, de dónde, la ubicación. Me va a imponer un montón de cosas que si yo quiero hamburguesa Bordasco, la pongo en el garaje de mi casa, mientras que cumpla con todas las regulaciones específicas de comercio, tanto municipales como provinciales como nacionales, lo puedo hacer. Pero McDonald's no me va a dejar a mí, me va a obligar a hacer una inversión, a un producto determinado, a una determinada instalaciones, a una inversión en publicidad, un montón de cuestiones que me va a obligar. Por eso hay subordinación económica. Y después va a haber subordinación técnica. ¿Por qué subordinación técnica? Porque además McDonald's me va a decir cómo tengo que hacer mi laburo. No solo me va a decir cuánta tengo que invertir, sino que también me va a decir cómo tengo que hacer el producto, cómo tengo que capacitar al personal, qué ropa se tienen que poner, cómo le tienen que saludar, qué tienen que decir, etcétera, etcétera, como ustedes saben. Entonces, cuáles son los manuales de uso, cómo tengo que hacer el producto, bueno, un montón de cuestiones de marca que me va a obligar. ¿Por qué hace eso McDonald's? Pues dice, che, pará, yo inventé McDonald's, vos lo tenés que hacer igual que como lo hice yo, porque vos también afectás a mi marca, entonces lo tenés que hacer idéntico. ¿Se entiende?
Subordinación económica, subordinación técnica. Bueno, en la franquicia, como ustedes ya vieron, hay mucha subordinación técnica, porque obviamente yo te estoy dando un sistema aprobado con un producto. Bueno, vamos a la concesión. La concesión también es un sistema de colaboración empresarial igual que la franquicia. Antes no estaba regulado en nuestro sistema de código, no tenía ningún tipo de regulación la concesión. Estaba, igual que como les dije antes, realizada a través del derecho comparado, de muchas definiciones jurisprudenciales que encima en muchos casos fueron cambiando en los años, incluso con fallos de Corte Suprema de Justicia de la Nación, que cambió la postura varias veces, sobre todo vinculados al plazo, a la rescisión unilateral del contrato y a varias cosas más. Y a análisis doctrinarios que se hacían para delinear a la práctica habitual. Porque imagínense este código del año 2015, entre el 2015 para atrás, la explosión de los contratos de colaboración empresarial son a partir de los años 60, 70, 80, y después hoy en día se aplican todo el tiempo. Imagínense que algún contrato firmaba, ¿estamos? En virtud de la autonomía de voluntad de las partes, había un contrato, una práctica habitual. ¿Qué hizo el código? Prácticamente receptuó la línea que la doctrina y la jurisprudencia habían llevado adelante con esto. Entonces, vamos allá a agarrar el código. ¿Qué dice el artículo 1502 que regula la concesión? Artículo 1502, estoy buscándolo, porque si lo hago en la compu se cuelga todo, así que 1502 dice, está regulada la concesión 1502 al 1511. Dice, hay contrato de concesión cuando el concesionario que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros, concesionario en nombre y por cuenta propia frente a terceros, se obliga mediante una retribución a disponer de su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente, prestar los servicios que el concedente me da y proveer los repuestos y accesorios según se haya convenido. Fíjense, primero, cuestión importante de la definición, la autonomía del concesionario. Es decir, el concesionario es autónomo, es independiente, son dos empresas, y el concesionario tiene autonomía, que actúa en nombre y por cuenta propia frente a terceros. El típico ejemplo de esto que vamos a usar es la concesionaria automotriz, que es el típico ejemplo de la concesión. La concesionaria automotriz tiene el cartel que dice Ford, pero es una concesionaria que es autónoma y que tiene sus responsabilidades laborales, comerciales, frente al consumidor, de todo tipo, esa empresa sin hacer responsable a Ford. ¿Estamos? Por lo tanto, se responsabiliza ella. Después se obliga a, mediante una retribución, o sea, que va a percibir una retribución, en muchos casos puede ser fijada en forma distinta, esa retribución la vamos a ver más adelante, o sea, puede ser la diferencia en la que compra y revende, puede ser una retribución pactada, una retribución anual, a disponer su organización empresarial para comercializar mercaderías provistas por el concedente. Es decir, yo pongo toda mi empresa para comercializar las mercaderías que me da el concedente, los servicios del concedente y los repuestos y accesorios del concedente. ¿Estamos? Yo pongo mi empresa para distribuirle a él sus productos. ¿Por qué yo me someto a esto? ¿Por qué yo pongo mi empresa, invierto? Y fíjense que acá también aparece la subordinación económica. Yo le tengo que comprar a él los productos, tengo que prestar los servicios que él me dice y tengo que proveer de los repuestos y accesorios que él me dice. Incluso me va a imponer la empresa, además, un capital fuerte de giro para tener una X cantidad de productos que la empresa me va a obligar. ¿Y por qué yo acepto esto? Y bueno, lo mismo que decíamos recién. No va a ser lo mismo vender los automóviles Ford, para poner un ejemplo, o el que ustedes quieran, si son fanáticos de Chevrolet. Para mí el auto lo único que sé es que me lleva y me trae, no tengo otra más criterio respecto a lo automotriz. Pero lo voy a hacer porque se vende, porque es un producto que tiene mercado ganado, entonces yo sé que puedo tener una rentabilidad vendiendo el producto de esta forma, más que cualquier otro producto. Bien, entonces, ¿qué va a hacer? Va a distribuir va a hablar de stock,
de productos y va a ir a hacer una distribución. ¿Y por qué le conviene al concesionario? ¿Por qué Ford, en vez de hacer este acuerdo con una empresa, con todo este despelote, no pone directamente una sucursal de Ford de él? Que tiene, por supuesto, pero ¿por qué no lo hace? Porque se ahorra un montón de cosas. Se ahorra la inversión, se ahorra todos los conflictos con terceros. Fíjense que el concesionario es responsable frente a terceros. O sea, y tiene una boca de expendio más sin poner un mango. ¿Estamos? Solo mandándole los productos. Por eso es que estos sistemas de colaboración empresarial son tan exitosos hoy en día. Porque digamos que hay una situación de simbiosis, entre comillas, entre las dos empresas. Yo tengo un producto ganado y puedo con esto vender y hacer una buena distribución. Aparte, me gano la publicidad de la empresa, porque la empresa invierte millones en publicidad y me gano un montón de cosas que tienen los productos. Y la empresa, el concedente, que gana boca de expendio en todo el mundo, de todo tipo, donde se te ocurra, donde vos quieras. Es una situación simbiótica. Bien. Por supuesto, esto siempre tiene finalidad de lucro. ¿Estamos de acuerdo? Obviamente, ambos dos persiguen el lucro, persiguen que sea un sistema lucrativo. Bien, vamos a los caracteres del contrato, y yo creo que lo digo yo, pero ustedes lo podrían decir casi de memoria, porque son casi todos los que involucran a la contratación mercantil. Por supuesto es bilateral, porque hay contraprestaciones recíprocas de ambas partes. Es oneroso, porque esas contraprestaciones son una ventajas para una y para otra de las partes, las cuales son equivalentes, hay ventajas equivalentes para una y otra parte. Es conmutativo, es no formal, van a ver que en todo el articulado del 1502 al 1511 no hay ni una exigencia de formalidad alguna. Bueno, por supuesto es típico, es decir, hoy está regulado, antes no lo era, pero hoy está regulado, típico o nominado, como que ustedes quieran, porque hoy está en el código. Es de ejecución prolongada, porque por supuesto está pensado para un periodo en el tiempo. Ahora vamos a ver, está vinculado con el plazo, porque obviamente si yo hice toda esa inversión, imagínense que no es para hacerla 4 días para que funcione la concesión, está pensado en un tiempo prolongado. Por supuesto que es de colaboración o de cooperación empresarial, y es un contrato, suele ser contratos de cláusulas predeterminadas, donde se discute poco. Bien. El 1500, para seguir con la letra del código, el 1500, que ya se me va acabando la luz natural, el 1503 habla de exclusividad. Bueno, aquí la exclusividad va a ser muy importante, porque la empresa va a hacer un análisis de mercado y me va a decir hasta cuándo los productos son, es rentable la venta en una zona determinada. Dice la exclusividad del 1503, dice, excepto parte contrario, y establece dos incisos. El A, la concesión es exclusiva para ambas partes en el territorio zona de influencias determinadas. Hay exclusividad para ambas partes. Es decir, volvemos al ejemplo ahora voy a usar Chevrolet para que no se ofendan los fanáticos de Chevrolet. Si soy concesionario de Chevrolet, por supuesto que no puedo vender otros autos, salvo que hubiésemos pactado que sí, pero generalmente si no pactamos que sí, solamente puedo vender Chevrolet. ¿Bien? En un territorio zona de influencia, por supuesto, que estemos determinados. Y viceversa, Chevrolet me puede poner 700 concesionarios uno al lado del otro que vendan Chevrolet y que me perjudican mi mercado. El concedente no puede autorizar otra concesión en el mismo territorio zona, y el concesionario no puede por sí o por depósita persona ejercer actos propios de la concesión fuera de los límites o actividades anticompetitivas. Bueno, esto es lo mismo, está vinculado con la exclusividad. El B dice, la concesión comprende todas las mercaderías fabricadas o provistas por el concedente, inclusive los nuevos modelos. Bueno, eso es en cuanto a la calidad, no solamente modelos, piezas, etc. Va a establecer un sistema de exclusividad en ambos casos. Esto que está en el mercado ganado acepta pacto en contrario si lo hicieron en el contrato, pero generalmente se entiende que si nada dice, la exclusividad es muy importante en la concesión. Bien,
Obligaciones del concedente, dice el 1504. Obligaciones del concedente, ya sabemos, para ponerlo, sería la empresa automotriz, es el que tiene la situación de poder, la posición dominante en el contrato. Primero, proveer al concesionario de una cantidad mínima de mercaderías que le permita atender adecuadamente las expectativas de su zona, obvio, me tiene que proveer, de acuerdo con las pautas de pago, financiación, garantías. El contrato puede proveer objetivo de venta, etc. Inciso A. Inciso B, tiene que respetar mi territorio y zona de influencia, obvio, por supuesto, y me tiene que, todos los pactos, no obstante la exclusividad, reserva para el concedente ventas directas o modalidades de ventas especiales. ¿Estamos? Pero tiene que respetar la exclusividad. Dos, inciso C, tiene que dar información técnica, manuales, capacitación del personal. Por supuesto, esto está vinculado con la subordinación técnica que les contaba, esto pasa todo el tiempo. Capacitar el personal y manuales de utilización de los servicios del producto, o también de los repuestos. Tiene que permitir el uso de todas las enseñas comerciales, obvio, puedo usar los logos, puedo usar todo. Yo ahí me involucra un montón de dispensas para uso de todo tipo de derechos de propiedad intelectual e industrial, para que yo pueda explotarlo y que pueda de esta forma garantizar este producto y mercado ganado que decimos que tenemos. Bien. En cuanto a las obligaciones, eso es en cuanto al concedente. El concedente entonces me tiene que garantizar el producto, me tiene que garantizar los servicios, la capacitación técnica, tiene que respetar mi exclusividad, por supuesto, tiene que respetar mi exclusividad y tiene que darme la utilización de todos los logotipos para que yo pueda explotar el negocio en forma correcta. Ahora, ¿cuáles van a ser las obligaciones del concesionario? Bueno, aquí hay importantes, que hacen a esta subordinación económica, yo les decía. Comprar exclusivamente el concedente las mercaderías, en su caso los repuestos objeto de la concesión, y mantener la existencia convenida de ellos, o en defecto de convenio, en la cantidad suficiente para asegurar la continuidad de los negocios y atención del público consumidor. Bueno, aquí se da algo que a veces es conflictivo en la concesión, que es la garantía de stock. Es decir, quizá la empresa te obliga a comprar un monto mínimo de productos, de los cuales muchos de los productos que te vende son de salida rápida y otros productos son un clavo bárbaro. Entonces, ahí uno tiene que... esos son algunos de los problemas, porque encima te inmoviliza el capital de inversión, porque vos invertís mucho en piezas, en productos, que quizás no todos tengan el mismo movimiento. Digo, hay mucha inversión por parte del concesionario. Pero, por supuesto, es parte del negocio del sistema, así que así también lo refleja el código. B, respetar acuérdense, obligaciones del concesionario. ¿Estamos? Tienen que respetar los límites geográficos de actuación, lo mismo el pacto de exclusividad al revés, digamos, y abstenerse de comercializar mercadería fuera de ellos. Tienen que disponer de los locales y demás instalaciones y equipos que resulten necesarios para el adecuado cumplimiento de su actividad. Esto también involucra una fuerte inversión, porque obviamente imagínense que la empresa también te va a obligar una inversión, un estilo o tipo de negocio, de instalaciones, te va a exigir un estilo. Fíjense que generalmente las concesionarias, seguimos en la automotriz, las que son de una determinada marca son todas iguales, porque se lo exige la empresa, que sea de una determinada forma. Tienen que prestar los servicios de preentrega y mantenimiento de mercaderías, en caso de haberlo así convenido. Tiene que adoptar el sistema de ventas, publicidad y contabilidad que fija el concedente. Fíjense, su ordenación económica te impone un sistema de contabilidad también, de ventas, de distribución y de contabilidad. Y por último, bueno, tiene que capacitar al personal. Bien. Obligaciones de ambas partes. Entonces, concedente, que es el que tiene la posición dominante, el que tiene el producto que tiene el mercado ganado, el que te da para distribuir, y concesionario, que es el que distribuye. ¿Estamos? El que es autónomo, distribuye, tiene su pequeña empresa. Bien. ¿Qué pasa con el plazo? Bueno, aquí, como yo les decía antes, hubo mucha discusión en otra época. Mucha discusión respecto a los plazos del contrato de concesión. Incluso había muchos fallos jurisprudenciales que yo daba antes en comercial, como era el caso de Saavedra contra Fiat, fallo jurisprudencial Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ford contra Dylan, había Silán contra Renault, me voy acordando, hace mucho que no lo doy por supuesto, pero eran casos
jurisprudenciales importantes que habían sentado jurisprudencia y que en muchos casos la Corte había cambiado de idea en cuanto, ¿por qué? ¿Por qué esto tanta discusión alrededor del plazo? Y todo se daba cuando había rescisión unilateral por parte del concedente. Imagínense, venía Ford y decía, bueno, se lo sacamos a Colomé, le sacamos la distribución, y Colomé decía, pará, que yo todavía no pude recuperar la inversión, o sea, vos me tenés que dar lo que se llamaba tiempo razonable, jurisprudencialmente hablando, porque lo había sentado la Corte como un precedente, un plazo razonable que me permitiera amortizar la inversión y obtener una ganancia razonable a la inversión que hice. Digamos, si yo tuve un año y un año me dan de baja como no había plazos, acuérdense que antes no había nada, no había código, no había ley, no había nada. Entonces, se discutió mucho respecto al plazo y la rescisión unilateral. ¿Cuándo era abusiva? ¿Cuándo había abuso del derecho? ¿Me siguen esto, más o menos, sin que le explique mucho? Bien. Perfecto. Hoy se acabó eso. Hay plazo de orden público. 4 años. No puede ser menos de 4 años. Lo dice el 1506. Dice, el plazo del contrato de concesión no puede ser inferior a 4 años. Pactado un plazo menor o si el tiempo es indeterminado se entiende convenido por 4 años. 4 años. ¿Estamos? Puede más, pero nunca menos de 4. Salvo la excepción del segundo párrafo que dice, excepcionalmente, si el concedente provee al concesionario el uso de instalaciones principales suficientes para su desempeño, puede preverse un plazo menor no inferior a 2. Tope de 2. ¿Qué significa esto entonces? 4 años es el plazo del contrato, de orden público. No se puede dejar de lado. Si yo lo dejo de lado, es como si hubiese pactado 4. Es lo que el código, los que regularon y generaron el código, pensaron que era el plazo razonable del sistema anterior, que yo puedo amortizar y obtener una ganancia. ¿Está? Bien. ¿Puedo menos? Sí, cuando el concedente me pone la instalación, porque se entiende que haces una inversión menor, ¿se entiende? Entonces, ahí, tope de 2 años. Sigue el 1506. La continuación de la relación después de vencido el plazo determinado por el contrato por ley, sin especificarse un nuevo plazo, lo transforma en contrato por tiempo indeterminado. Es decir, se venció el plazo de 4 años y sigue, y no volvimos a pactar, a sentarnos, a negociar nada, se entiende que el contrato se convirtió a tiempo indeterminado. ¿Estamos? Y ahí sí, por supuesto, las partes van a poder rescindirlo unilateralmente. Ahora vamos a ver de qué manera. Hasta esto lo entienden. 4, se entendió esto, ¿verdad? Bien. Rescisión del contrato, 1508. Ya tengo el plazo, 4 años por ley. Puedo más, 4 o 2 si la inversión es, la instalación me la puso el concedente. Dice, si el contrato de concesión es por tiempo indeterminado, son aplicables, bueno, te lleva a 1492 y 1493, referidos a la agencia, que son la obligación de preavisar. Lo voy a leer. Es el preaviso, te obliga a preavisar. Dice 1492 y 1493, que después van a ser usados por todos. Preaviso. En los contratos de agencia, cuando hablamos de agencia, por tiempo indeterminado, cualquiera de las partes puede ponerle fin con un preaviso. Ustedes saben, la resolución, la rescisión del contrato es una resolución anticipada. Estamos, antes de que terminen los 4 años, yo lo quiero rescindir. Bien. Te obliga el preaviso. El final del plazo de preaviso debe coincidir con el final del mes calendario de aquel artículo. Es 1 mes por cada año de vigencia del contrato. El plazo del preaviso debe ser por 1 mes por cada año de vigencia del contrato. Es decir, sería 4 meses en este caso, si fuese un contrato de 4 años. En los casos del artículo 1492, la omisión del preaviso otorga a la parte el derecho de indemnización por las ganancias dejadas de percibir en el periodo. Te da un derecho a percibir indemnización en 1493, pues lo leen tranquilo. Es decir, si yo no preaviso, voy a tener que indemnizar a la otra parte por eso. Bien. Ese es el 1492. Cuanto al 1508, que continúa después, tiene un inciso B, que dice, el concedente debe readquirir los productos y repuestos nuevos que el concesionario haya adquirido conforme con las obligaciones pactadas en el contrato y que tenga en existencia al fin del periodo de preaviso a los precios ordinarios de venta.
¿Qué significa esto? Es lo que hablamos del stock. Es decir, está bien, me rescindís anticipadamente, me vas a tener que readquirir, me vas a tener que comprar esos productos al valor del momento para sacarme de encima el clavo de todo ese stock que me quedé yo en la concesión y que vos encima me la vas a rescindir. ¿Se entiende? Bien, perfecto. 1508. En cuanto a la retribución, la ganancia del concesionario, el 1507 se refiere a esa parte del artículo, a esa parte, digamos, del contrato, y el 1507 nos va a decir que el concesionario tiene derecho a una retribución, por supuesto, que puede consistir en una comisión o un margen sobre el precio de unidades vendidas por él o a terceros o adquiridas del concedente, o también cantidades fijas u otra forma de convenir. O sea, mi ganancia o pactamos una retribución por venta, o yo obtengo una ganancia de la diferencia entre la compra y la venta, es decir, compro a 1000 y vendo a 2000, pongámosle, para poner un ejemplo obvio, o cualquier otro tipo de retribución que puede ser anual, que yo pueda fijar que va a ser mi ganancia. Eso está a libre pacto. Generalmente en muchos casos tienen ambas, precio de reventa y retribución, etc. ¿Se entiende esto? Bien, 1507 en cuanto a la retribución. Bueno, el 1510 habla de la subconcesión. Bueno, aquí el artículo es muy claro, dice que no se puede subconcesionar, es decir, entregar una concesión, porque por supuesto hay toda una vinculación con esas empresas que no pueden permitirlo, si bien no es la ejecución de una actividad intito personae, porque no estamos hablando de personas, pero sí hay una vinculación entre empresas que es necesario que lo ejecute la empresa que lo lleva adelante. Así que salvo pacto en contrario, no se puede designar subconcesiones de ninguna parte por ninguna de las partes. Y después, por supuesto, el 1511 te manda en aplicación supletoria o genérica o integral a los demás sistemas de distribución o de agencia, como decíamos antes. ¿Se entendió concesión? Miramos rápido agencia por arriba, agencia es muy cortito, lo van a entender en 3 patadas porque realmente es muy simple. Terminamos por hoy. Bien. Otro contrato de coordinación, ¿cómo se llama? De colaboración empresarial que el Código Civil incorpora a la regulación de los contratos que antes no estaba incorporado. Agencia. ¿Qué es esto? En realidad es un contrato medio tipo, que permite que vos encuadres cualquier sistema de comercialización de productos y servicios. Te da como un encuadre, un molde, una estructura jurídica para que vos dentro de ese contrato puedas hacer cualquier tipo de sistemas de comercialización o distribución de productos o servicios. Bien. Porque fíjense que la franquicia es muy particular porque involucra un sistema probado, con un know-how, con un montón de otras contrataciones. Inclusive dentro de la franquicia a veces hay otros contratos que se hacen como el contrato de know-how o algunos contratos de propiedad industrial. La concesión tiene también una mirada muy particular. Aquí entran todos los que a ustedes se les ocurra que puedan entrar como estos contratos de colaboración empresarial. Está regulado en nuestro código del 1479 al 1501. Dice la definición, vamos a leerla, del contrato de agencia, dice, 1479 al 1501, dice, hay contrato de agencia cuando una parte, denominada agente, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente o empresario, ya hay 2 partes, agente, preponente o empresario, se obliga a promover negocios por cuenta de otra, denominada preponente o empresaria, de manera estable, continua e independiente, de manera estable, continua o independiente, no es que actúa una vez, sino que actúa para varios negocios durante el tiempo, de manera estable, continua e independiente, sin que haya relación laboral ni subordinación alguna, sino lo que hay es mediante una retribución o comisión. Este agente va a ser un intermediario, como decíamos recién, parecido al corretaje, pero en vinculación empresarial.
este agente va a ser un intermediario independiente, va a asumir los riesgos de las operaciones, no va a haber representación, no hay acá ni representación, no hay relación laboral. ¿Estamos? El agente tiene su propia organización empresarial y ejerce de esta manera. Profe, Bien, sí. perdón, ¿te podré Diga. hacer una consulta con respecto al contrato de corretaje? Sí. La diferencia sustancial es la que vos decís que una es a nivel empresarial y la otra no, o la imparcialidad, porque la verdad que no los logro como en esencia, salvo esto de la Perfecto. imparcialidad, y se me complica. En realidad hay varias diferencias, hay muchas diferencias. Porque acá primero son contratos de empresas. Segundo, en el otro, que generalmente es una persona humana, aunque habilita a la persona jurídica, te exige título, una matriculación, una intervención que es totalmente distinta al negocio. Generalmente en la agencia, para diferencia del corredor, el corredor, ¿te acordás el ejemplo que te di antes? Intermedia y busca promover que nosotros dos contratemos. El agente, en realidad, ofrece un producto y después deja que el otro lo celebre. Generalmente la gente actúa con determinada cantidad de empresas, se da mucho con... No es un viajante de comercio, pero es una empresa que actúa ofreciendo productos de otras, ofrece productos de otras y los va colocando. El corredor es más un intermediario, es más un... Bueno, volvíamos recién a esto del carácter profesional. El corredor va a tener responsabilidad profesional, de ética, cosa que esto no, porque hay un acuerdo de empresas y directamente no va a ser responsable. Hay distintas, por supuesto que entiendo la confusión, pero son para distintos esquemas de negocios completamente distintos el uno con el otro. Uno es un intermediario, que es profesional, que tiene que estar matriculado, que actúa en el mercado, y el otro es una empresa que se dedica a colocar bienes y servicios. ¿Me explico? Más o menos. Bienes y servicios que ella misma no produce. ¿Estamos de acuerdo? No lo produce ella. Doctor, ¿puede ser dentro de lo que es agencia, las agencias de telefonía celular? Puede ser como servicio, o en el caso que tenga un producto, cuando colocan productos de algún tipo, por supuesto, sí. Pueden ser todo tipo de... ahí tienen un ejemplo. Hay agencias, en realidad, de todo tipo en cuanto a la colocación de productos de la naturaleza. Pero puede ser un ejemplo como el que usted dio. Bien, acuérdense, actúa en nombre, es un intermediario. La gente actúa en nombre y por cuenta ajena. Es decir, no se va a obligar. De esto desprende que la gente no es parte del contrato. La gente va a buscar y logra clientes para ese empresario. Bien, el empresario va a aceptar el pedido y concierta el contrato que lo va a obligar directamente con el cliente. ¿Caracteres del contrato? Bueno, lo mismo que vimos antes, se lo digo porque generalmente se preguntan, con algunas modificaciones. Aquí es formal el contrato. El contrato es bilateral, por supuesto oneroso, típico, porque está regulado, es estable, dijimos, es de ejecución prolongada, pero aquí se exige que sea fíjense, el 1479 dice, el agente es intermediario independiente, no asume riesgo de operaciones y representa al preponente. Por último, el contrato debe instrumentarse por escrito. Hay una exigencia, una formalidad, por lo tanto es un contrato formal. Bien. El plazo. En cuanto al plazo, está regulado aquí el contrato en 1491. Aquí el contrato dice en 1491, excepto pacto en contrario, se entiende que el contrato de agencia se celebra por tiempo indeterminado. La continuación de la relación con posterioridad al vencimiento de un contrato de agencia con plazo determinado lo transforma en indeterminado. ¿Esto qué quiere decir? A diferencia de la concesión y de la franquicia, donde se establecen plazos específicos, aquí se entiende que es un contrato a tiempo indeterminado, por lo tanto, en cualquier momento las partes podrán pedir con el correspondiente preaviso la rescisión unilateral, siempre que tenga un mes de preaviso del contrato. Entonces, en tal caso, exige esta modalidad. En cuanto a la rescisión, ya lo vimos, 1491
el 92 y 1493 hablan del preaviso y de la omisión de preaviso. En cuanto a la resolución del contrato, en 1490 el contrato de agencia se resuelve por, bueno, muerte o incapacidad del agente, está claro, porque esto es una obligación intuito personal, o una obligación o que requiere que sea quien la ejecuta. Lo que hablábamos, lo mismo que hablábamos antes con la concesión. La disolución de la persona jurídica que se ve el contrato, por supuesto. Quiebra firme de cualquiera de las partes, dice inciso D. Vencimiento del plazo, termina el plazo, obvio, hay resolución. Incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones de una de las partes. Lo mismo que pasa con la muerte, que opera de rescisión. Bien. Este contrato, peguen una ley de más, tienen el contrato de agencia, lo tienen en el código regulado en 2 papers distintos, los 2 que hablan de contratos en particular. Lunes tienen bancario, miércoles tienen bancario, viernes tendrán seguramente una clase más, quizás alguna más de la fase contractual para agregar el leasing, pero igual vayan leyendo. De última, la clase del miércoles nos dicen si quieren que demos la del viernes o prefieren dejársela para estudiar y leer y tener el tiempo de sobra para poder el examen. Examen entonces va a ser el sábado, puede ser a las 9 o a las 10 de la mañana. El primer examen, el recuperatorio, el otro sábado, mismo horario que regulemos, seguramente seremos quizás un equipo de 2 profes, de 4 profes, 2 y 2 aulas, o quizás 3, para que sea lo más rápido posible y puedan ustedes llevar adelante, bueno, terminar en tiempo razonable el examen. ¿Alguna cuestión más? ¿Estamos bien? Bueno, cualquier cosa nos avisan o nos consultan por mail. De cualquier duda, estamos al habla. Un saludo, buen fin de semana, estudien, por favor. Gracias. Muchas gracias, profe. Buen fin de